Lo primero que se llevará a cabo será el patronaje, en el que se determinará las dimensiones del cojín, las partes que lo conforman y las especificaciones generales en la rotulación del patrón, como el nombre del producto, la parte del corte, el número de piezas que se deben cortar, quién la elaboró, la fecha y el número de patrones que corresponden al producto final, además del sentido en que se cortará la urdimbre de la tela. En este caso serán 4 en total. La parte frontal que lo conforma, que es un cuadrado de 45 por 45 centímetros, el patrón de los laterales, que es un rectángulo de 45 por 12 centímetros, correspondiendo un solo patrón a los 4 cortes de tela que se harán de este, y los de la parte posterior, que marcan el sitio donde se colocará el cierre, siendo uno de 45 por 24 centímetros, que corresponde al lado en el que el cierre se colocará con tan solo 1 centímetro de margen, y el otro de 45 por 24.5 centímetros, que corresponde a la parte del cierre donde se creará la solapa para poder hacerlo oculto. A continuación, marcamos cada uno de los patrones con su respectiva tela. En este caso se usará tela tergal azul marino y las indicaciones en cuanto al sentido de la urdimbre, es decir, de forma horizontal, para posteriormente obtener 4 cortes de tela de los laterales igualmente de 12 por 45 centímetros y un corte de cada pieza posterior, es decir, un corte de 45 por 24 y otro de 45 por 24.5 centímetros. Esto a su vez incluye la pieza frontal conformada por las tiras de mezclilla que previamente han sido entrelazadas y cosidas por cada borde de cada tira, recordando que este corte de tela ya tiene las dimensiones exactas de 45 por 45 centímetros. Se procede a colocar el bies para proteger los bordes donde se colocará el cierre y así evitar que se deshilache la tela al abrir o cerrar el cojín. Iniciamos por el revés de la tela, realizando una costura a lo largo del pliegue del bies, colocándolo de manera que quede 1 centímetro a cada lado y al ras del material. Al terminar dicha costura, se dobla el centímetro de bies sobrante de cada lado y doblamos nuevamente por la mitad hacia el frente de la tela, tal como se muestra en pantalla. Asimismo, realizaremos una costura más a lo largo del borde del bies y rematamos. De esta manera se colocará la cinta en el corte de tela restante. Procedemos a empalmar los 2 cortes de tela posterior y realizar 2 pequeñas costuras de 3 centímetros de largo cada una a los costados del material, teniendo en cuenta 2 centímetros de margen desde el bies. Esto para delimitar el largo del cierre. Es importante contemplar que a la hora de coser a los laterales se perderá 1 centímetro de margen. Para colocar el cierre, es importante igualmente determinar el lado del que quedará la solapa que lo ocultará y el lado que quedará al ras de este y centrarlo perfectamente. Así que iniciaremos haciendo una costura en el corte de tela de 45 por 24 centímetros. Esta costura tendrá que ir pegada al borde de los dientes del cierre y dejando un margen de 7 milímetros aproximadamente desde el bies de la tela. Para el otro extremo, es decir, el corte de 45 por 24.5 centímetros, se ubicará el cierre al borde del bies y se coserá por la mitad de la cinta del cierre hasta el otro extremo y rematamos. Una vez que hayamos fijado el cierre, solo nos quedará hacer una costura por el frente en forma de C, tal como se muestra en la imagen. Esto para evitar que la tela quede atrapada en el tirador del cierre a la hora de abrir o cerrar. Para coser los laterales emparejaremos 2 de los cortes de 45 por 12 centímetros
y realizaremos una costura a lo largo del lado más angosto, con un margen de 1 centímetro. Esto igualmente será para los 2 cortes restantes, por lo que nos quedarán 2 tiras largas. Una vez que hayamos unido las tiras, las posicionaremos en la pieza frontal, colocándolas en forma de L en el contorno de esta, cuidando que la costura de las tiras quede justo en el vértice del cuadro, y realizaremos una costura con un margen de 1 centímetro a lo largo del perímetro. Es importante verificar que el frente de ambas telas queden por dentro, y de la misma manera posicionaremos la tira restante en el otro extremo y lo cosemos al margen de la pieza. Ya que unimos los laterales a la parte frontal, es momento de cerrar las costuras que quedaron en el canto del cojín, igualmente con 1 centímetro de margen. Posicionamos la pieza posterior ya con el cierre colocado de cara al interior del cojín y verificamos que concuerde con las medidas de la parte frontal. Posteriormente, ubicamos los bordes del lateral con los bordes de la tela posterior y colocamos algunos alfileres para evitar que éste se mueva a la hora de coser. Iniciando por uno de los costados paralelo al cierre y continuamos por el siguiente borde, cuidando que al coser el lateral que está cerca del cierre no toquemos la cinta, ya que si en un futuro quisiéramos cambiar el cierre, tendríamos que descoser esta parte también, y con los mismos pasos cosemos de la misma manera ambos bordes restantes. Ya que terminamos de coser todos los laterales a la parte posterior, podemos proceder a voltear la funda hacia el frente y verificamos que el cierre sirva adecuadamente. E incluimos las fichas técnicas de producto, en donde podemos observar de manera general los materiales empleados, de etiquetado para poder determinar la posición de la etiqueta en el producto, así como la ficha de armado que da una descripción detallada de los pasos a seguir en la manufactura del producto, y la ficha de patronaje que describe cada uno de los patrones que lo componen. Finalmente le colocamos el hule espuma y tendremos un cojín completamente terminado.